conectarse. En el día de ayer estuvimos trabajando y presentando lo que eran conceptos generales del módulo de finanzas y trabajamos particularmente en dos de las etapas, que eran la de planificación y la de ajuste del presupuesto escolar. Como vimos en el día de ayer, el proceso en sí del presupuesto incluye 4 fases o 4 etapas, que eran formulación, ajuste, ejecución y liquidación. Las dos primeras eran las que mencionaba recién. Y en el día de hoy vamos a ver las otras dos, que son la de ejecución y liquidación. Ayer explicábamos cómo ocurría esto en el tiempo. Entonces, si nosotros estamos trabajando para el presupuesto del año 2022, o sea, cuya ejecución se va a realizar en el año 2022, la formulación y el ajuste ocurrían en el año 2021, la ejecución en el año 2022 y la liquidación entre fines del 2022 e inicios del 2023. Por otra parte, lo otro que vimos a nivel del sistema, del SIGES particularmente, fue que registrábamos durante la ejecución y a partir de lo que habíamos hecho en el presupuesto escolar, donde establecíamos los ingresos y los egresos, las compras que iban al plan de compras, y en la ejecución lo que íbamos a estar registrando desde el punto de vista de las salidas eran las facturas, recibos y planillas, los pagos que se realizaban de acuerdo a eso y el medio de pago, si eso era de cuenta bancaria o era a través de caja chica. Entonces, en el día de hoy nos vamos a concentrar en esta parte de ejecución, tanto a nivel de cómo se registran los ingresos hacia el centro educativo que teníamos en el presupuesto, cómo se registran los egresos, la posibilidad de realizar una actualización al presupuesto escolar y cómo se procesa la liquidación de un componente, por ejemplo, o de otros ingresos. Voy a hacer un cambio ahora para pasar a la aplicación. Muy bien. En el módulo de finanzas escolares, entonces, nosotros teníamos dentro del menú una opción que era presupuesto escolar. Ayer estuvimos viendo particularmente la opción presupuesto escolar para el año 2022 y estábamos trabajando con un centro que era el 10005. Para este centro habíamos visto el presupuesto escolar. Ese presupuesto escolar habíamos pasado por las fases de formulación y ajuste hasta que finalmente el presupuesto quedó en estado aprobado. También habíamos visto que desde allí podíamos visualizar el plan escolar anual o el PEA. Y este presupuesto en particular tenía la parte de los ingresos, que estaba dividida en las transferencias que iba a ser o que estaban planificadas realizarse hacia el centro educativo, y los otros ingresos que podía tener el centro educativo, como por ejemplo ingreso por cafetín o el ingreso por ventas de uniforme. Esto lo sabía cada uno de los centros educativos y esto se iba a definir a nivel de las unidades técnicas correspondientes a cada uno de los componentes. El otro concepto que vimos fue que teníamos el concepto de componente y subcomponente. Por ejemplo, operación y funcionamiento sería el componente, salarios sería uno de sus subcomponentes, funcionamiento sería otro de sus subcomponentes, y cada uno de ellos estaba asignado a una unidad y línea presupuestaria. Y por otro lado teníamos el registro de los egresos. Estos egresos estaban asociados a actividades del PEA, en este caso el PEA tenía 2 actividades, y el egreso tenía una descripción asociada. Y se vinculaban a un área y subárea de inversión
y estas áreas y sus áreas de inversión, en el caso de los componentes, estaban limitadas a las que la unidad técnica había asignado, y en el caso de otros ingresos estaba vinculada, podía ser cualquier área de inversión y cualquier subárea. Y el otro tema que habíamos estado viendo es que para cada una de las líneas que yo tenía definido para los egresos, iba a decir con qué línea de ingreso la iba a financiar. Las dos primeras, en este caso, se financian con una transferencia, mientras que las dos últimas se financian con otros ingresos. Hasta acá, esto lo habíamos visto en el día de ayer, lo estamos viendo a modo de repaso, y lo otro que habíamos hecho para ese presupuesto, una vez que estaba aprobado, era el plan de compras. En el plan de compras lo que hacíamos era establecer cada una de las compras que se iban a realizar para ese presupuesto. No todas las áreas de inversión y subáreas de inversión aplicaban al plan de compras, por ejemplo, salarios no aplica al plan de compras, y eso se configura también a nivel del sistema, cuáles son las que ustedes deben completar en cada caso. Muy bien. Lo que vamos a ver hoy entonces, vamos a partir de este punto, y lo que vamos a ver es cómo vamos registrando esos ingresos y esos egresos que tenemos durante la ejecución del presupuesto. Para eso, el primer concepto sobre el que vamos a trabajar es el de cuenta bancaria. Cada uno de los centros educativos tendrá una o más cuentas bancarias. Recuerden que la de otros ingresos va separada de las cuentas bancarias de las transferencias. En este caso, el centro educativo con el que estamos trabajando, esto también lo comento, son datos como para una presentación, no son datos reales, tiene dos cuentas bancarias. Una que es de otros ingresos, o que la va a usar para otros ingresos, y otra que la va a utilizar para las transferencias. Los datos de la cuenta bancaria, en principio, ustedes no los pueden modificar, porque esos se van a registrar a nivel central. Pero sí pueden trabajar sobre los movimientos de la cuenta, que es el botoncito este que tiene el signo de pesos. Entonces acá tenemos la cuenta bancaria, y en particular para esta cuenta bancaria, ya para avanzar en la presentación, hicimos algunos registros y vamos a analizarlos. El primero de los registros tiene que ver con un desembolso de una transferencia que se hizo. Esto se genera automáticamente en el sistema cuando la dirección departamental confirma la transferencia al centro. En este caso, el día 3 de julio, que fue hoy, se realizó un desembolso por 888 dólares. Y por lo tanto, como la cuenta estaba recién creada, fue el primer movimiento que se registró, y el saldo que me queda es de 888. Y luego registramos una factura. Ahora vamos a ver cómo se registra una factura, pero para que vean inicialmente cómo se maneja la cuenta. Para la adquisición de equipos se registra el proveedor, el cheque con el que se realizó el pago, por un monto de 113 dólares. Y el saldo que le va quedando a la cuenta bancaria es de 775. Vamos acá a ver dos elementos importantes. El primero es el del desembolso. El desembolso, como les comentaba, se les va a registrar automáticamente. El centro educativo no tiene que registrar los ingresos que corresponden a desembolsos que realiza la dirección departamental a su cuenta bancaria. Lo que sí va a tener que hacer el centro es registrar el número de la transacción que corresponde a ese desembolso. Eso el centro educativo lo sabe mediante el estado de cuenta que le genera el banco, que puede consultar, por ejemplo, en línea en el banco. Entonces, con el signo de más, vemos el movimiento de la cuenta bancaria,
y acá registramos el número de la transacción que asignó el banco cuando realizó este depósito en la cuenta bancaria del centro educativo. Supongamos que es el número este. Entonces ahí nos va a quedar registrado el número de la transacción. Muy bien. Esto lo van a hacer una vez por cada uno de los desembolsos que reciban. Esto fue un requerimiento también de parte de auditoría para que después puedan hacer la correspondencia entre eso y el estado de cuenta que se presenta. En el segundo caso fue un pago que se hizo, como les decía, con un cheque que fue el cheque 101 de la serie A. Esto se les registra automáticamente al momento de registrar la factura y el pago de la factura, que ya lo vamos a dar. Lo que ustedes van a realizar sobre la cuenta bancaria, porque no hay forma de saberlo, el sistema no tiene forma de saberlo, es cuando ese cheque ya lo cobró el destinatario del cheque o todavía sigue pendiente. Entonces, en el momento que el cheque es cobrado, ustedes lo marcan como cobrado. Y esto es porque yo hice unas modificaciones recién. Lo marcan como cobrado y en ese momento el cheque va a quedar como registrado que ya lo cobró. Esto es bien importante para cuando se hace la conciliación bancaria, para calcular el saldo que está en el banco respecto al saldo que nosotros vamos a tener acá. Por ejemplo, acá me dio 775, que sería el saldo que debería tener en la cuenta bancaria, pero si todavía no cobraron el cheque, voy a seguir teniendo los 888 en la cuenta bancaria. Entonces, esto ustedes lo van a ir haciendo periódicamente como para poder ir registrando la conciliación para poder emitir la conciliación bancaria que también se registra en el sistema. Muy bien. El otro caso que tenemos acá, vamos a quitar esto, es el caso de las chequeras. Cuando ustedes adquieren una nueva chequera, van a registrarla en el sistema, eso es agregar chequera, por ejemplo de la 1000. Vamos para determinada cuenta bancaria, recuerden que tenía dos, entonces tenemos que indicar de qué cuenta bancaria es esa chequera. Ahí nos va a mostrar el banco y el titular de la cuenta bancaria. El número de serie, podemos decirle serie B, por ejemplo, del cheque 100 al 150 y la adquirimos en el día de ayer. Esta parte es bien importante porque hay un chequeo cuando se van a hacer los pagos con cheque, que ese cheque efectivamente esté en alguna de las chequeras que tiene registrado el centro educativo, para evitar colocar números de cheques incorrectos o que se estén pagando de un banco con, por ejemplo, con un cheque de otros ingresos, algo que en realidad no es de otros ingresos, sino que correspondía, por ejemplo, a una transferencia. Bien, y el otro concepto que tenemos acá es el de caja chica. Ustedes pueden registrar una caja chica para el pago en efectivo, por ejemplo, del año 2022, el centro educativo, el titular, caja chica para... Vamos, ¿cuál es la caja chica? En el centro educativo pueden tener cualquier cantidad de cajas chicas, pueden tener una caja chica para alguno de los componentes o subcomponentes, pueden tener otra caja chica de otros ingresos, o sea que ahí no hay limitación desde ese punto de vista. Y lo que sí tienen que registrar manualmente, como es pago en efectivo, van a ser los ingresos y los egresos que tengan de la caja chica. Entonces, si yo hoy pagué 2 kilos de tomate y fueron $5, lo voy a registrar como uno de los egresos. Bien, y lo mismo harían para registrar los ingresos de la caja chica. Entonces podría decir que en el día de hoy registro de un ingreso con el 100.
y hicimos un cheque por dólares. Muy bien. Ok, entonces acá tenemos el dinero en efectivo, el dinero que nos depositaron del desembolso y dinero que pudimos obtener, por ejemplo, desde, para crear una caja chica. Entonces tenemos efectivo como para pagar algunas cuentas y tenemos otros eh, dinero en la cuenta bancaria como para pagar con cheque algunas facturas. Entonces vamos a registrar ahora las salidas que vamos a tener como gastos o como inversiones realizadas en el presupuesto que estamos ejecutando. Para eso, lo primero que vamos a hacer es agregar alguno de los componentes. Se nos va a presentar esta pantalla donde vamos a indicar primero qué es lo que estamos pagando. En este caso, podríamos decir, vamos a pagar una factura. La factura es de fecha de hoy, por ejemplo. Es la factura 450. Recuerden que acá estoy pagando facturas de un proveedor. ¿Tá? Es la factura 450 de ese proveedor. Yo soy la serie 10005. Este dato se les va a completar automáticamente cuando ustedes están en el centro. Yo ahora, porque puedo ver más de un centro para poder hacer la presentación. ¿De qué presupuesto es? Porque podrían llegar a tener más de un presupuesto vigente, sobre todo en el mes de enero, que pueden estar ejecutando el del año corriente, pero todavía tienen vigente el del año anterior. ¿Cuál es el proveedor? Supongamos acá yo conozco parte del nombre del proveedor, entonces acá me va a ir listando alguno de los proveedores. Entonces si yo le digo es, por ejemplo, construcción, me va a ir mostrando la lista de los proveedores que ya están registrados. Acá algunas aclaraciones. La primera es que en la base de datos inicial van a estar todos los proveedores que ya tiene el Ministerio de Educación registrados. Esos son proveedores que ustedes no van a poder modificar, están registrados a nivel central y ya tienen el número del NIT, el nombre de la empresa, etcétera. Ahora, puede ser que un proveedor de un centro educativo no esté en ese registro. Entonces ustedes van a poder agregar sus propios los proveedores específicos del SIGES. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. El primer caso que vamos a mostrar es de una factura de un proveedor que ya existe, que estaba registrado, lo buscamos y acá lo encontró. Lo podemos buscar por el nombre y lo podemos buscar por el NIT. ¿Qué es lo que vamos a pagar si es algo que está directamente en el presupuesto pero no se asocia al plan de compras o algo que está en el plan de compras? Recuerden que no todo iba al plan de compras. Entonces, si es algo que no estaba en el plan de compras, indicamos acá que era que no iba al plan de compras, en cuál de todos los 4 ítems de egresos que teníamos en el presupuesto debe ser aplicado. Supongamos que es alimentación para la reunión, $100 y los 13 correspondientes al IVA. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Entonces acá yo puedo decir, lo voy a pagar con un cheque, perdón, de la cuenta bancaria 10001, el cheque serie A y es el número de cheque 110. Y acá le puedo poner pago del total de la factura. Y lo registramos. Muy bien. Ahora nos quedaron las dos me quedaron de 100. Me quedaron dos facturas que tenemos acá. Si yo ahora voy a la cuenta bancaria e hizo todo bien, buscamos la cuenta bancaria del centro, era la que terminaba en 10001, y en este caso nos registró el nuevo movimiento, que era un egreso que era para alimentación escolar, el proveedor era el que nosotros elegimos, era para el pago del total de la factura,
por los 113 y el número de cheque es el 110. Acá ya me lo bajó del saldo, este cheque tampoco lo cobraron todavía, digamos. Y la factura era la 450. Muy bien. Vamos a ver ahora el registro de una factura de un proveedor que no existe. Supongamos que quiero pagar un recibo, lo pago también en el día de hoy, es el recibo 45 de la misma sede, que es donde teníamos el desembolso, del mismo presupuesto, pero busco el proveedor, por ejemplo, Mined, o por ejemplo, Rosa, y no aparece. Entonces, ahí tenemos un botoncito de agregar, ponemos Doña Rosa XX, el número de NIT, la dirección, avenida, teléfono, que son los datos que necesitamos para poder registrar un proveedor. Lo guardamos. Y ahí nos aparece en la lista. Y lo que vamos a pagar, por ejemplo, con esto era algo que está en los movimientos, pues si fuese plan de compras, de mobiliario por $10 y 50 de impuestos. Y ahí le decimos que lo vamos a pagar en efectivo. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Que estoy tratando de pagar movimientos del presupuesto sin plan de compras, el mobiliario para el evento, que dije que iba a hacerlo respecto a el pago, lo iba a hacer con otros ingresos, pero la caja chica que creé no era para otros ingresos. Entonces, lo que me está avisando acá es que en realidad no tengo una caja chica todavía como para pagarlo. Sí podría llegar a pagarlo con un cheque. Entonces, cuando hago el pago con el cheque, voy a seleccionar la cuenta bancaria, creo que le habíamos puesto A, que era la otra chequera que tenía creada, y lo voy a pagar con el cheque 205. Vamos a probar esto. Yo le digo que lo voy a pagar con este cheque. Ese cheque no forma parte de las chequeras disponibles. Creo que era el otro número. Ahí esa serie y número sí estaban presentes. Bien, ok. En ese caso, si voy a la caja chica, si voy a la cuenta bancaria de otros ingresos, que era la 10002, tengo el registro de la salida de Doña Rosa. Acá podríamos decir, bueno, en realidad me faltó registrar algo, que era un ingreso de los cafetines que se hizo el miércoles, y el detalle es 50 cafés vendidos, por poner algo. Y estos fueron $50. Bien. Al momento de registrarlo, como la fecha es anterior a la del 3 de julio, el sistema nos va a reordenar los movimientos y va a recalcular los saldos. Entonces, en este día yo tengo 50, el 3 de julio hice un pago por 12.50 con este número de cheque y el saldo pasó a ser 37.50. Igual que en el otro caso, lo único que en este caso los ingresos los voy a tener que registrar manualmente, porque esos ingresos no hay una entidad externa que se los genere, solamente los conoce el centro educativo. Por supuesto, acá después pueden hacer filtros de los movimientos, por ejemplo,
El valor por defecto es mostrar los movimientos del mes actual, porque se supone que si hacen cierre a fin de mes, hasta el fin de mes está validado, entonces lo que va a mostrar son los del mes actual. Pero si quieren ver para un rango de fechas particular, acá pueden establecer el rango de fechas. También pueden filtrar si quieren ver solo los egresos o los ingresos. Hay algunos otros filtros que se agregaron en estos días que lo van a tener disponible cuando ustedes empiecen a utilizar esta versión. Y también lo que pueden hacer acá es del resultado de la búsqueda, esto siempre pueden exportarlo a un archivo CSV. Lo mismo respecto a caja chica, todos los movimientos que ustedes hagan en caja chica lo van a poder exportar y filtrar por los mismos criterios que estábamos viendo recién. Muy bien. Entonces, acá registramos cuáles eran las facturas, recibos y planillas y realizamos el pago de esa factura en el momento de registrar. También puede ser que registren la factura, vamos a registrar una factura cualquiera, el número de documento para este presupuesto era que ya exista de un movimiento, vamos a asociarlo a este que tenemos acá. Y en este caso registramos solo la factura, no desconocemos cómo es el pago. Entonces, en ese caso, la factura que tenemos tenemos registrada la factura en este punto, pero no tenemos registrado todavía el pago. Por lo tanto, el estado de esa factura va a ser en proceso de pago, mientras que las otras que habíamos registrado ya quedaron en el estado pagado. Una factura que está en proceso, o sea que todavía no se le registró el pago, se puede editar, se puede eliminar y eventualmente se puede anular. Pero una que ya está pagada, desde acá, desde esta opción, no se puede modificar. Esto es bien importante, porque pueden registrar la factura, verificar que está bien y después registrar el pago o registrar el pago en el mismo momento que registran la factura. Para eso hay otra consulta, que es la consulta de pagos. Y en la consulta de pagos también tienen varios criterios de búsqueda. Y desde acá, para las facturas que están pagadas, yo podría anularlas o eliminarlas si tengo los permisos que correspondan. En este caso, supongamos que este recibo de Doña Rosa estaba mal emitido, entonces lo voy a eliminar. Voy a tener que escribir cuál es el motivo por el cual se elimina. Eliminación. Bien, y ahí me quedó eliminado el pago. Y si yo voy a ver ahora las facturas, la factura que tenía asociado el pago, que era la de Doña Rosa, esta que está acá, pasó del estado pagado que veíamos recién al estado en proceso. Y desde acá mismo ahora podría registrar el nuevo pago. Se pagó de otra manera, por ejemplo. Bien, al eliminar el pago también me habilita a eliminar la factura y a anular la factura. Y desde el punto de vista de la forma de pago en la cuenta bancaria, lo que me va a generar es un contrasiento anulando la anterior. Vamos a ver cómo se visualiza eso en la cuenta bancaria. Creo que en este caso era la de otros ingresos. Entonces, los 12.50 que tenía acá me generó un movimiento de anulación y
y por lo tanto el saldo me vuelve a quedar en los 50 que teníamos. Y el número de cheque, que era el 201, pasó a estar como en un estado anulado y lo puedo reutilizar. Muy bien. En el caso acá, entonces, lo que fuimos registrando de lo que teníamos en la parte de ejecución es cómo voy asociando cada uno de los pagos que voy realizando a cada uno de los elementos que tengo en el presupuesto escolar. Muy bien. Entonces, a partir de eso, ahora, un segundo que voy a cambiar de presentación. Estamos acá. Esta va a ser como la constante durante la ejecución del presupuesto, registrar tal factura que se pagó de determinada manera contra un cheque de la cuenta bancaria o con efectivo de la caja chica, y eso es en el caso normal, que no haya ninguna modificación al presupuesto, es lo que van a estar haciendo durante todo el periodo. Muy bien. Finalizado el periodo, que sería esta etapa que teníamos acá, perdón, finalizado ese periodo de ejecución, lo que vamos a hacer es liquidar. La liquidación puede ser total o puede ser parcial, es decir, me iban a transferir tanto, ya me lo transfirieron, lo invertí o gasté, el saldo que me queda es cero, estoy haciendo la liquidación final de este componente subcomponente. O la otra es que puedo hacer una liquidación parcial. Por ejemplo, liquidar una determinada transferencia que se tenga o liquidar en determinado momento porque, no sé, cambió el director de la sede educativa, por ejemplo. Bien. En ese caso, vamos a ver entonces cómo hacemos esa liquidación. Para eso hay una opción en el menú que es liquidaciones y desde allí pueden gestionar las liquidaciones de componentes, es decir, aquellas que son por transferencias, o la liquidación de otros ingresos. Como tiene una estructura un poquito diferente, están planteadas como dos opciones distintas de liquidación. En el primer caso, vamos a crear una nueva liquidación. Nuestra sede era la 10005. Acá hicimos una alteración de fechas para que pueda liquidar el 2022, a modo de ejemplo, para este componente, y el componente que teníamos era este que tenemos acá. Entonces, si yo fui prolijo durante todo el periodo de ejecución, el sistema ya tiene registrados todos los ingresos, es decir, cada uno de los desembolsos que me fueron haciendo, y además tengo registrados todos los egresos, que fue cada uno de los pagos que hice, con qué número de cheque, en qué fecha, etc. Que es un poco lo que está pasando acá. Entonces, yo tengo que tuve un ingreso, que era este desembolso que nos aparecía en la cuenta bancaria por los 888, y tuve un egreso, en este caso, de un proveedor que la factura que pagué con el cheque 101 y correspondía al 3 de julio, por los 113. Eso me da un saldo de 775. Entonces, si yo hubiese gastado todo, acá el saldo sería 0, por ejemplo, y estaría haciendo una liquidación total. En este caso, lo que va a hacer el centro educativo simplemente es confirmar que lo que estoy liquidando está correcto. Si hay algo que no está correcto, entonces el centro educativo lo que tendrá que hacer es o modificar el egreso correspondiente. Por ejemplo, acá no era el cheque 101, era el 110. Entonces tendrá que ir a modificar en la factura para que aparezca el 110 y
y luego en la liquidación que aparezca correcto. O no era 103, era 131, entonces irá y corregirán la factura para que se le actualicen todos los datos y luego confirmará la liquidación. Esto, la sugerencia es que, por ejemplo, sin darle confirmar, ustedes esto lo pueden consultar en cualquier momento. Entonces pueden ir consultando periódicamente para ir verificando que todo lo que tienen registrado efectivamente está correctamente registrado, como para que al momento de liquidar no tenga que estar haciendo modificaciones hacia atrás o que se lo observen en la dirección departamental. Una vez que ustedes verificaron que está todo correcto, lo único que van a hacer es confirmar y desde la dirección departamental lo que van a hacer es ver cada uno de estos ítems y marcarles si son correctos o no. Los que son correctos ya están correctos respecto a la documentación física que se les presente. Los que son incorrectos los va a marcar y les va a indicar cuál es el error que tienen para que ustedes lo corrijan. Y lo corrigen directamente en el sistema, es decir, de nuevo, van a ir a la factura, por ejemplo, corregirla y volver a enviar la liquidación con eso corregido. Yo voy a tratar de confirmar ahora para que vean lo que van a visualizar. Entonces, cuando les llega a ustedes de la departamental, les va a llegar algo de este tipo. Estaba bien, este desembolso, no hay comentarios. Sin embargo, en este pago está incorrecto. Acá les va a aparecer el texto por el cual está incorrecto y además deben hacer un reintegro de $12. O sea, la dirección departamental también en el momento de evaluar la liquidación, cuando entienda que algo no corresponde, va a poner el reintegro que esperan que se realice. Entonces de ahí calcula el total de reintegro que tiene la liquidación. Algunos de los otros ítems que tienen acá es, bueno, el detalle con el resumen de los montos por cuánto fue depositado, cuánto fue invertido, cuánto es el reembolso en este caso que no corresponde, cuánto es el reintegro y el saldo que van a tener. Muy bien. Esto respecto a lo que es la liquidación de componentes. En el caso de liquidación de otros ingresos, es básicamente igual. Lo que vamos a decir es la 10005 para el año 2022. Y en este caso lo único que teníamos era el depósito de los 50 porque el otro pago lo habíamos anulado. Entonces en este caso no tengo salidas, pero el proceso es básicamente el mismo. Y por lo tanto el saldo que tengo de otros ingresos son los 50. Acá algunos temas respecto a los otros ingresos que nos venían preguntando en algunas sesiones anteriores. La primera es que las cuentas bancarias de otros ingresos se registran en el SIGES, así como los movimientos correspondientes a otros ingresos del centro. Creo que hasta ahora las cuentas bancarias de otros ingresos no se registraban, ahora en el SIGES se registran. Muy bien, y una vez que tenemos las liquidaciones realizadas, se van a emitir determinados reportes. Vamos a ver acá si lo podemos evaluar para que ya podamos consultar algunos de los reportes. En este caso, se van a emitir
se van a emitir 3 reportes que son la lista de cotejo, el de autoliquidación y y el anexo de la liquidación, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que será el martes. Muy bien, entonces, desde el punto de vista del proceso y de lo que teníamos definido para el día de hoy, vamos a repasar. Vimos la parte de ejecución y lo otro que vimos es la parte de liquidación, de cómo es el proceso de ejecución y de cómo es el proceso de liquidación. Lo que nos queda por ver es qué pasa si durante el periodo de ejecución tengo que modificar mi presupuesto escolar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Para poder modificar el presupuesto escolar o realizar cualquier modificación una vez que está aprobado, se debe solicitar autorización a la dirección departamental. Y la dirección departamental autorizará a determinados usuarios a que realicen la modificación. Eso voy a autorizarme a mi usuario para que lo haga. Y en el momento que lo autoriza, el centro educativo empieza a visualizar este botoncito que es edición del presupuesto escolar. El centro educativo va a hacer clic en la edición y ¿qué puede hacer durante la edición del presupuesto escolar? Agregar nuevos ingresos por otros ingresos o modificar eventualmente alguno de los egresos que ya tenga registrados. En este caso, de nuevo, supongamos que vamos a tener un ingreso adicional de cafetines, más cafetines, por $100 y ahí guardaríamos el dato como para registrar el nuevo ingreso que tenga o un nuevo egreso que no estuviese previsto. Por ejemplo, para una determinada actividad se va con el ingreso que teníamos los cafetines vamos a registrar un egreso diferente. Lo importante de acá es que para realizar esta operación en realidad necesitan la autorización del centro educativo, de la dirección departamental. Es decir, el centro educativo no puede modificar el presupuesto en cualquier momento. Y aquellos ítems que ya tengan facturas o pagos realizados, en realidad no los van a poder modificar. Hay que hacer ahí o anular la factura, o eliminar la factura, o eliminar el pago, para poder modificar esos ítems que les aparezcan. Muy bien, estos eran los temas que teníamos planificados para el día de hoy.